y sociólogo en su formación académica. Dentro de su experiencia laboral, es investigador del Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria de la FAO, con sede en Chile. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Chile y en México. De 1974 al 2004 se desempeñó como profesor investigador del Colegio de México, asimismo como profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en donde actualmente tiene una importante participación. Ha sido invitado como profesor en las siguientes universidades: en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Río de Janeiro, Universidad Central de Caracas, Universidad de Comahue, Argentina, Universidad Pedagógica de Colombia y otras diferentes universidades estatales en México. Se especializa en el debate y la construcción del conocimiento sociohistórico. Fue fundador y actualmente director y presidente de IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Gracias a ustedes y gracias, doctor. Buenos días o buenas tardes. No he podido escuchar las distintas ponencias que han tenido lugar en este evento y por lo tanto posiblemente lo que yo pueda decir ahora tenga una relación no suficientemente explícita con los problemas que ustedes han estado discutiendo. Pero creo que es importante, en todo caso, más allá de lo particular de las temáticas que hayan podido discutir, hacer algunas consideraciones en torno de problemas que, en nuestra opinión, hacen parte de la problemática no solamente de la educación, sino que son parte de lo que podríamos definir como la condición humana en el siglo XXI. Cuando hablo de siglo XXI estoy hablando evidentemente de un tránsito temporal relativamente circunscrito a los últimos 20 años o 30 años del siglo XX y los muy pocos años que llevamos del siglo XXI. Pero que de alguna manera se da un corte histórico brutal en los últimos 20 o 30 años del siglo pasado y que de alguna manera, podríamos decirlo en términos historiográficos, conforma la iniciación del siglo XXI. Yo creo que el siglo XXI comienza a finales de los 80 del siglo XX. Para decirlo un poco, tratando de hacer esas redefiniciones cronológicas de Hobsbawm, es decir, los siglos no coinciden con los años y creo que más bien habría que definirlo en función de grandes problemáticas que definen épocas. Por lo tanto, cuando digo esto estoy diciendo de que a partir de los 80 del siglo pasado iniciamos una época que creo que va a dominar gran parte del siglo que está en curso de darse y que nos definen una serie de cuestiones fundamentales que no solamente son de competencia de los profesores o de los maestros o de quienes tienen la preocupación por enseñar, sino que son grandes temas que deben abordar o que debe abordar la humanidad si desea sobrevivir. Porque como nunca, hoy día, en estos años, se ha ido tomando conciencia de la gravedad de ciertas circunstancias que tienen que ver con el contexto natural en que el hombre se ha ido desarrollando durante muchísimo tiempo, por lo menos de ahora unos 3 millones de años. Y hoy día estamos en presencia de procesos, algunos de ellos irreversibles, que no son ajenos al destino que tenga la especie humana en la Tierra. Lo digo esto no porque tenga una inspiración apocalíptica, sino más bien porque creo que son problemas de los cuales no hay conciencia suficiente. Y es a partir de esta premisa donde tendríamos que discutir
una serie de cuestiones para llegar a recuperarlas en algún momento de esta exposición en el ámbito de la educación. Desde luego, hay una primera gran cuestión que parece obvia, pero que no lo es, que es el grado de conciencia que tengamos nosotros, no solamente de las situaciones ecológicas o ambientales, sino la conciencia de nuestra época. Yo me pregunto si los presentes tienen conciencia de la época que viven. Es una pregunta que tendríamos que formularnos cada uno de nosotros mismos. Yo vengo de Buenos Aires, de haber participado en un concurso internacional que organizó el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y donde tuve la oportunidad de revisar decenas de trabajos provenientes de todos los países del continente que tienen mucha valía, sin duda alguna, mucha originalidad en muchos casos, mucho uso de bibliografía, a veces incluso de tecnologías investigativas muy elaboradas, pero todos carecen de un problema, ninguno tiene problema. Entonces es el rescate del pensamiento en ese concurso así mismo llamado crítico, un concurso de pensamiento crítico que es un pensamiento sobre otros, donde hubo trabajos versando sobre realidades, no, versando sobre autores que a su vez dicen de realidades, con muy pocas excepciones. Entonces, estamos hablando de una producción intelectual supuestamente de personas que pertenecen al establishment intelectual del continente de diferentes edades, desde los 20 años a los 60. Es un universo bastante representativo. Donde no están los problemas del continente, para decirlo en términos de un perfil grosso modo. Siempre hay excepciones. Entonces es importante plantearnos este problema, es decir, ¿tenemos conciencia de la época en que vivimos? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tenemos hoy día, más allá del conocimiento que tengamos de un tema o de otro tema, más allá que nos afanemos por resolver los problemas tecnológicos, del know-how, cómo mejor hacer nuestro cometido disciplinario? ¿Tenemos conciencia de los desafíos que están fuera de la frontera de lo que nos define como especialistas o como profesionales o intelectuales? Esa es la primera pregunta que yo quisiera dejar formulada. Y esa no es una pregunta que tiene respuesta disciplinaria, porque no es un problema sociológico, económico, pedagógico, psicológico, antropológico o demográfico. Son problemas los que estoy tratando de colocar en la mesa de discusión, que por naturaleza son los problemas que nos están marcando la realidad, y esa realidad es interdisciplinaria. Pero ¿qué es la realidad? Es decir, cuando nosotros hablamos de la conciencia histórica del momento que vivimos como maestro, como profesor y como ingeniero, arquitecto, médico o lo que sea, está junto al problema de qué conciencia tengo del momento la segunda pregunta, que está fuertemente asociada a la anterior. ¿Y qué es la realidad? ¿Sabemos lo que es la realidad? ¿Qué es lo real? Es decir, para un astrónomo es más claro, para un físico está claro, para un químico está claro, para un biólogo relativamente más claro. Pero en el ámbito de las humanidades, que es donde yo me estoy colocando en este momento, ¿tenemos un concepto de realidad claro? ¿Qué es la realidad? Sin embargo, todos los días hablamos de la realidad, que esto es real, que esto es irreal, que no estamos pensando en la realidad, que no sabemos delimitar la realidad. ¿Cuál es la realidad de un profesor en su aula? La que tiene delante es la interacción con los alumnos. ¿Y cuántas otras realidades hay detrás de cada alumno o detrás de él? Entonces la pregunta de qué es la realidad no es una pregunta que tengamos clara. Y sin embargo siempre hablamos de realidad. Aquí es donde surge una primera gran cuestión, que es pedagógica pero también es filosófica, que nos dejó planteado el siglo XX, que precisamente cuestionó el concepto de realidad, sin decirlo, pero en su práctica lo cuestionó. Un concepto de realidad que dejó de ser un concepto ontológico, dejó de ser un concepto sujeto a legalidades, dejó de ser un concepto claramente discernible.
como lo podrían discernir, aun cuando tengan sus propios problemas en este momento de la física del universo. Entonces volvemos a la pregunta, ¿cuál fue el problema que nos dejó planteado el siglo pasado en relación a la realidad? Y es ahí donde surge una cuestión que parece como elemental, y es de que tenemos que buscar una respuesta a la pregunta, ¿qué es la realidad que somos, la realidad que vivimos, la realidad frente a la cual tenemos que actuar? A partir de corregir algunas premisas de razonamiento. Unas premisas de razonamiento que indudablemente son muy claras de enunciar, pero enormemente complejas de resolver, porque nos supone luchar en contra de ciertas inercias. La principal de las cuales, como premisa, es entender claramente que la realidad de la que estoy hablando, que es la realidad de la sociedad humana, la realidad sociohistórica, como queramos definirla, la realidad del sujeto, la realidad de la persona, de la especie humana, es una construcción. ¿Qué significa que sea una construcción que no está antes ni está después? Es cuando el sujeto está, o los sujetos, o la especie. Aquí ya la discusión se podría elevar en niveles de complejidad según lo que tengamos en cuenta como sujetos, si un individuo, si un colectivo o si es la especie humana. Pero lo que no podemos dejar de tener en consideración es que la realidad esa es una construcción. Y no es una construcción monotemática o monolítica o monolineal, como se pensó en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, que la realidad la construían ciertos actores sociales y no cualquiera. La gran enseñanza que nos deja el siglo, que no es una enseñanza, es una advertencia más bien del siglo pasado, fue que esa realidad era una construcción múltiple de múltiples actores. Eso hace mucho más complejo el concepto. Es decir, el concepto de construcción es más simple manejarlo si yo digo la construcción la construyen ciertos colectivos sociales y no otros. A decir, la realidad la construyen muchos colectivos sociales y además no solo los colectivos sociales de diferente orden, sean colectivos económicos, culturales, de género, lo que sea, o culturales o de género, perdón, sino que también los individuos que están dentro de esos colectivos. ¿Se dan cuenta ustedes la complejidad que tiene el problema? Es decir, la construcción implica muchas construcciones. Decir muchas construcciones significa construcciones en muchas direcciones. Significa decir construcciones con muchas cargas, con muchos contenidos valóricos, ideológicos, por lo tanto. Y creo que ese es un punto fundamental, que es un tema que supone desarrollo de pensamiento. Es decir, la realidad sociohistórica dejó de ser un conjunto de grandes estructuras sometidas a legalidades, dejó de ser una colección de objetos disciplinarios, que el económico, que el antropológico, que el politológico, etcétera, etcétera. Es mucho más que eso. Lo incluye, pero no se agota en esas definiciones de grandes estructuras o de grandes invariantes, como tampoco se agota en la idea de esas regularidades sometidas a leyes que a su vez son expresadas o se expresan en las prácticas o en el pensamiento de determinados actores sociales. Es una serie de dinamismos concurrentes de carácter micrológica y macrológica. Es decir, la realidad es tan real en la vida cotidiana como en la realidad de un país. Es tan real en el presente como en una reconstrucción de tendencias históricas en el estilo de la Escuela de los Anales. Entonces ahí surge un primer problema. El problema es conceptualizar esa realidad. Y la conceptualización de esa realidad es precisamente una de las grandes dificultades que tenemos hoy día. Porque se nos impone un concepto de realidad. Se nos impone un concepto de realidad como absolutamente excluyente, absolutamente dogmático, me atrevería a decir. Por ejemplo, cuando hablamos de globalización, ¿qué es la globalización? ¿Hay una o hay varias? ¿Es un solo proyecto o son muchos proyectos? ¿La globalización no carece de actores o tiene actores? ¿La globalización es el producto de alguien o de nadie? Porque hay muchos que piensan que la globalización es casi un fenómeno natural, como las reacciones termonucleares del Sol o el movimiento de los astros,
o el movimiento de las partículas elementales en la física. Sí, hay mucha gente que piensa eso, deformando algunas posturas teóricas que podrían servir para pensarlo, aunque no podríamos decir que lo piensen, pero se usan para justificar un pensamiento de ese orden, que es un pensamiento absolutamente reduccionista y absolutamente fatalista. Son preguntas de este tipo las que tenemos que comenzar a formularnos. Es decir, la realidad no es eso. Es decir, si pienso de que es una construcción compleja de múltiples actores que coexisten, que son concomitantes en el tiempo, en el espacio, y que se mueven en distintas direcciones, en movimientos que a veces no son claramente percibidos, que a veces son micromovimientos, o como se ha dicho en cierta literatura de hace mucho tiempo, movimientos moleculares que se contienen en esas grandes estructuras o instituciones que aparecen como inamovibles, como por ejemplo el Estado, como por ejemplo los sistemas políticos, que aparecen como inamovibles, o la cultura. Es decir, aquí estamos enfrentados a la necesidad de recuperar ese movimiento que se oculta en lo aparentemente inmóvil. Porque en la medida en que no seamos capaces de recuperar ese movimiento que se oculta o que se oculta en lo aparentemente inmóvil, vamos a quedar atrapados en una forma de pensamiento que se nos impone dogmáticamente, transformando esa realidad